Esto es Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Hoy, lunes, un día especial, un día fuerte para muchos de nosotros, pero como lo hubiera querido el maestro nuestro, don Osvaldo Alvarado, aquí estamos. ¿Cómo fue que decía Alex? Lo primero es que... Yo pensé que iba a ser esto más sencillo. Miras cómo me está costando. Lo primero es el respeto a ustedes, independientemente de cómo nos podamos sentir o del dolor o vacío que tenemos hoy en día. Estamos agradecidos con ustedes porque pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, pero están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. No es fácil. Yo ahora que veníamos hablando con la señora de Manuel y doña Hazel y con Manuel, tratando de tener un poco de humor, tratando de cambiar ese sentimiento, ese vacío, pero cuando uno está acá y se acuerda de aquel hace ya 2 años, más de 2 años, cuando iniciamos, que tuvimos la oportunidad y Radio Fides nos abrió las puertas de esta nuestra casa, como lo decía ahora don Jason, al cual le agradezco que nos dé la oportunidad de estar acá. Pero sí se siente un gran vacío, Manuel. Sí, lo primero que decía siempre Osvaldo es la noticia tiene que darse ahora, para mañana es muy tarde. Y sí, hay que ser profesionales. Y bueno, nosotros no somos periodistas. Él creyó en nosotros como amigos para acompañarlo en un proyecto. Siempre lo dijimos, para la honra y gloria de Dios, y llevarle al pueblo de Costa Rica información sana, con todo respeto, no manipulada. Y traer temas de actualidad para Costa Rica. Ya ha trascendido las fronteras. Han habido grandes personalidades que obviamente vinieron por Osvaldo. Aquí está el espacio, don Osvaldo Alvarado. Ahí está. Aquí está el espacio, don Osvaldo Alvarado, como debería de haber sido. Pero bueno, la función tiene que seguir. Hoy lunes 10 de mayo tenemos el programa. Debemos seguir con las clases presenciales con don Albino Vargas, que ya está por acá y que ya se va a integrar acá al panel. Podemos cambiar. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. En Nicoya, Guanacaste se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. En Nicoya, Guanacaste se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Para su proyecto o reparación, empiece por el principio. Ferretería El Principio, en Plaza Duga en Zapote, abierto al público desde este 5 de abril. Recuerde, para empezar como tiene que ser, empiece por el principio. Le esperamos.
Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Bueno, regresamos, darles las buenas tardes nuevamente. Estamos con acrílicos por acá, pero hoy están las bases llenas, como se diría por ahí, y entonces nos pide producción que nos pongamos mascarilla. Entonces, darle la bienvenida a don Albino. Gracias de verdad. La última vez que estuvo por aquí, muy reciente, usted dijo, cuando ocupen, y el tema se las trae. Cualquier cantidad de gente nos ha escrito. El ingeniero Fernando Quesada Blackwood, don Blacky, ya que quedó bautizado por Osvaldo. Correcto. Que no se pierdan, no se equivoquen, ¿verdad? Cualquier cantidad de mensajes. Sí, ha sido interesante. Agradecidos todos por el apoyo que nos han demostrado, las muestras de cariño que han hecho a través de las redes sociales, escribiéndonos tanto al Facebook como a nuestras propias líneas. Agradecidos de verdad por este apoyo, a don Albino por poder estar aquí hoy con nosotros. Como decía bien Manuel, con un tema interesante y muy importante que lo deja uno preocupado, en veces pensando si es que es testarudez, si es que es la manera correcta por la preocupación del lapso que se va a perder con los estudiantes de que no estén con una clase presencial 100%. ¿Cómo está, don Albino? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Lo que puedo, empezar diciendo es que en estos momentos creció la indignación en el Magisterio Nacional. Están más enojados los maestros, las maestras, el profesorado, porque la última circular de la señora ministra de Educación es como un lavado de manos a lo Pilatos, ¿verdad? Y le echa a los directores de los centros educativos de a ver qué hacen ustedes con los chiquillos, con los estudiantes, ¿verdad? Ustedes verán si es virtual, si es presencial, pero ustedes resuelvan eso. Esto expresa una gran irresponsabilidad, ¿verdad? Y un vacío de conducción de la política educativa del país que es realmente impresionante. Como lo es a nivel estructural global lo que está sucediendo. Resulta ser que el fin de semana todos los gerentes de la caja pintan un cuadro dantesco, ¿verdad? Hay que declarar alerta roja en este país. Y le mandan una carta al presidente ejecutivo de la caja. Y el presidente ejecutivo de la caja parece como un teatro, ¿verdad? En escena 2, ¿verdad? En escena 2 aparece el presidente ejecutivo de la caja, Román Macaya, en un video diciendo: he recibido una carta de mis gerentes y ahí se corta las venas y le corresponde al presidente resolver. Y de ahí, hoy sale y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y dice otra cosa. No, esto no es dantesco. No, hay problemas, pero no hay una crisis, ¿verdad? Es decir, y alerta roja implica violar garantías constitucionales. ¿A dónde coordinan estos señores del gobierno? ¿O será que, como se reunieron con empresarios, poderosos empresarios, entonces una parte del gobierno se reúne con empresarios y otra parte no? ¿Verdad? Es decir, yo en estos momentos, como ciudadano, me siento muy confundido. ¿Estamos en el apocalipsis de la pandemia o no? ¿Estamos ante una crisis institucional de manejo o no? Lo que sí es enfático resaltar es la irresponsabilidad de la ministra de Educación Pública. Hace tiempo se lo viene diciendo, es decir, los focos de contagio en los centros educativos están claros. Ha muerto mucho maestro y mucha maestra. Hay alarma entre los sectores gremiales en las bases, ¿verdad? Pero porque yo veo que al final como que se están pasando la bola, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo creo que no hay alguien que realmente quiera tomar la batuta y tomar responsabilidad, porque bien la ministra decía el otro día de que si alguien le tenía que decir justamente o dar la orden para que se cerraran los centros educativos era directamente el Ministerio de Salud,
pero entonces el Ministerio de Salud está esperando de que Presidencia actúe, la Comisión Nacional de Emergencias, ¿cuál es su papel en todo esto? La verdad que usted lo dijo bien, me parece una palabra muy acertada. Estamos confundidos como ciudadanos de quién va a tomar, porque pareciera que nadie quiere como quedar mal con el pueblo, pero el pueblo está muriendo. Ya las camas no dan abasto para poder darle la calidad de tratamiento que se merecen los ciudadanos. Entonces, ¿quién va a tomar la batuta aquí en esto? Sí, vamos a ver. Lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que hay como un vacío político de conducción en esta etapa tan cruel, como dicen, de la pandemia, ¿verdad? Y en el caso en la atención de la pandemia en el sistema de salud, las espaldas, o sea, son los trabajadores y las trabajadoras de la caja, básicamente los que están sosteniendo esto. Son los con gran valentía. Sí, ¿verdad? Claro. ¿verdad? Y en el sistema educativo vamos hacia el caos. En el sistema educativo, con esta circular que saca la ministra, con los gremios hace tiempo lanzando alertas de responsabilidad de que era mejor continuar de otra manera el curso lectivo, porque no se habla de suspensión del curso lectivo. Sí, por ningún lado. ¿Va? Por ningún lado. Se habló de una forma de dar el curso lectivo acorde con lo que está sucediendo de los altos picos de pandemia. Pero en este momento lo que vamos a tener es un caos institucional en el curso lectivo, ¿verdad? Que de ahí este gobierno no da pie con bola, precisamente por tratar de ser tan autoritario, por empezar a ser tan autoritario, y ahora resulta que ¿a quién le creemos? En este momento, ¿a quién le creemos? A la ministra y su circular, a los gerentes de la caja, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿A quién le creemos? Correcto. ¿Verdad? Y ahora sale Carlos Alvarado diciendo que va a traer, no sé, una millonada de vacunas. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora dice que va a venir una millonada de vacunas? Entonces, vea, de verdad, repito, aquí hay una total... Hay un vacío de enorme. conducción política, hay confusión y hay irresponsabilidad. ¿Verdad? Hay irresponsabilidad. Claro, ¿qué es lo que pasa, don Albino? Vamos a ver, yo en los comentarios que nos hacen en el Facebook Actualidad 506, trato de hacer lo mínimo que hace una persona ante un comentario, un dedito, que para mí es lo mínimo que alguien puede hacer. Terrible, sí. Un dedito. Entonces, y como se lo he dicho yo a usted antes, si no vamos a entrar en el asunto, cuando viene don Albino Vargas, levanta roncha, como se dice. Y entonces uno encuentra cualquier cantidad de mensajes de todo tipo. Cuando ya son pasados, yo no pongo ni el dedito, porque todo tiene que ser dentro de un marco de respeto. Pero dentro de ese marco de respeto, ahí no puedo leer todos los mensajes porque nos da acá medianoche y estaríamos conversando. Pero cosas interesantes. Hay gente que dice, no se puede cerrar. O sea, que cierren lo que se tiene que cerrar, pero la economía tiene que seguir, si no el país quiebra. Bueno. Ahora, vamos a ver, aunque el tema es de los maestros, estamos de acuerdo, pero voy a poner un ejemplo. Ahí vi un anuncio, una publicación del Colegio de Periodistas, donde habla que cae el primer soldado, don Osvaldo Alvarado, y que ellos han pedido que por la exposición que tienen los periodistas, que se les vacune como se pretenden vacunar a la gente que está en la Caja Costarricense de Seguro Social y que obvio que lo ocupan. Los maestros también son un frente. Entonces, si no se va a cerrar, si tenemos que ir a la guerra, pero por lo menos que se den las herramientas o las armas para poder ir a enfrentar eso. Vea, vamos a ver, es que este equipo de gobierno, este señor Alvarado, es sumamente irresponsable. Es una persona muy irresponsable, en mi criterio. Vamos a ver. Lo correcto de un gobernante era, procurar la vacunación completa de toda la población. Porque hace una semana nosotros abogamos por vacunar a los compañeros recolectores de basura. De recolectores de basura. Sí, correcto. Sí, claro. Entonces, cada grupo de la sociedad va a encontrar sobradas justificaciones para decir, a mí denme en prioridad, ¿verdad? Entonces, se maneja tal
tan mal esto de las vacunas, bueno, yo he pensado que tiene un interés electorero, ¿verdad? Se maneja tan mal esto de las vacunas que ahí nos va a poner a confrontarnos como sociedad, muy característico en el PAC, ¿verdad? Confrontarnos como sociedad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un primer problema, ¿verdad? Que hasta ahora anuncian una gran cantidad de vacunas que va a venir y que debieron haber venido. Efectivamente, vean, no se puede cerrar. No se puede cerrar. Nosotros creemos que no se puede cerrar. Pero tiene que haber alternativas económicas para la gente que no puede dejar de ir a buscar la comida. Tiene que haber alternativas económicas para la gente en la informalidad, la gente desempleada, la gente que depende de una sodita, de un pequeño negocito, claro. ¿verdad? Tiene que haber alternativas. Y las alternativas están en el manejo de una política económica que no quieren cambiar. Vean, nosotros, bueno, el fin de semana ahí el equipo de reorganización vimos con cierta alarma que los gerentes de la caja pedían alerta roja y nos pusimos a pensar, bueno, alerta roja implica un montón de cosas y también un montón de plata. Sí, claro que sí. Correcto. Y bueno, ya no hay plata, pero no, sí hay plata. Entonces nosotros dijimos, bueno, decreten una moratoria parcial de los intereses de la deuda pública. Si se está pagando 7.000 millones de colones al día, 7.000 millones de colones al día, por Dios santo. Ahora, la mayoría de esa deuda es interna. Es interna. Correcto. Y es dentro del mismo Estado. Es de ponerse de acuerdo. Es de ponerse de acuerdo. Pero creo yo? Creo que Alvarado prefiere la preponderancia de los grupos financieros que manejan la transacción de estos bonos y estas deudas en la bolsa de valores, en los intermediarios, los bufetes que representan a estos inversionistas. Y entonces hay una secta muy poderosa ligada al sector bancario financiero que la vida de los demás les importa un bledo, ¿verdad? Porque en materia de educación tiene que haber vida para que haya educación. El acto educativo supone la vida de dos personas, la persona educadora y la persona que está recibiendo esa educación, ¿verdad? Y entonces estamos viendo ahorita que no hay exactamente esa circular, el director de un colegio X puede diferir de cómo va a aplicar la circular de la ministra en el director de la escuela Y, que a lo mejor tienen 500 o 1000 metros de distancia una instalación de otra. Pero mira a mí cómo me cuesta entender, o sea, digamos, de la lógica que hay a través de todo esto. Entonces, ok, yo entiendo que hay un problema serio, que la virtualidad podría ser una situación que elimina la parte social de los muchachos, conversar entre ellos y todo eso. Por supuesto que es muy importante. Esta generación tiene que sobresalir y esforzarse para poder sobrellevar eso que nos está pasando, porque si esto nunca lo habíamos experimentado antes, yo eso lo entiendo. Pero estamos hablando de muchachos, hablamos específicamente de un colegio, de gente de entre 12, 16, 17 años, que por cosas de su juventud son gente que van a poder sobrellevar en caso de una enfermedad, pero esta gente, estos muchachos que se abrazan, que se dan un beso, que hacen una broma, llevan un contagio a una casa donde un papá ya tiene más de 50 años y que un abuelo anda por los 70 y demás, y que entonces, tristemente, de pronto esa gente se contagia y nadie sabe qué fue lo que pasó. O sea, de verdad que hay una ilógica manera de actuar en este sentido, porque si realmente pensamos qué es lo que hay detrás, me pongo yo a ver qué nos estamos perdiendo, qué no hemos entendido, que en este caso la ministra de Educación insiste tanto en que tengamos que seguir con las clases de la manera que se está llevando, porque tiene que haber algo más que tal vez nosotros los humanos comunes y silvestres no entendemos qué hay realmente detrás, que fuerza a que sigamos con una cosa donde no tomamos una decisión que se debe tomar. Se aferró a las pruebas Faro y tuvo que suspenderlas, ¿verdad? Es increíble. Sí, o sea, Se aferró. Sí. Se aferró. Esa es la palabra correcta. Y bueno, ahora retrocedió un poquito, tal vez para no darse el color. Por dicha. ¿verdad? Por dicha, exactamente. Pero en esto de pasar el curso electivo a otra dimensión, que es la virtualidad, que no es suspenderlo, ¿verdad? Es una decisión que tiene que tomar, que tuvo que haberse tomado hace días. Sí, claro. Y ahora lo que hace es patear el tarro para adelante, Claro. En medio, repito, de una gran incertidumbre, una gran irresponsabilidad, una gran indignación y además
el metemiedo del fin de semana, pero hoy Alexander, el de la Comisión Nacional de Emergencia, como que le baja la atención a la cosa. Y repetimos, estamos más confundidos. Bajan ese 50% los aportes. Sí, y estamos más confundidos que... Pero no hay entonces un foco de contagio en un colegio. O sea, vieras cómo me cuesta a mí entender eso. Exactamente. ¿Lo hay o no lo hay? Y todavía no, vamos a ver, todo esto debería haber empezado por la educación, porque estamos hablando de educación. Claro. Por ¿Por qué cierto, el aforo en el aula, ¿por qué el aforo en el aula tiene que ser distinto al aforo en un restaurante? No son las mismas personas. Sí. No son personas. No. Entonces, Bueno, vea que a nosotros aquí nos pusieron hasta andar como... y agradecer los comentarios para que me amarre bien la mascarilla. ¿Verdad? Sí. Ya me la amarré bien, pero vamos a ver. Aquí se tuvo que haber empezado por educación. Hablo yo de que nos enseñaran bien a amarrarnos la mascarilla. Por ahí van a decir que hubo 1000 videos. No sé, estoy hablando desde los niños. Pero todavía en el colegio medianamente... Perdón, al principio dijeron que no era necesaria la mascarilla. Acuérdense. Pero aquí se está hablando de educación y han dicho los colegios. Sí. Medianamente ya un adolescente puede entender algunas cosas. Pero un niño, ¿cómo le va a decir usted que no socialice? ¿Cómo le va a explicar usted a un niño que no juegue quedo escondido, lo que sea? Supuestamente tiene que ir para aprender a socializar. Sí. Pero más bien Pero además se ha puesto la ministra en el pellejo de un educador o una educadora con esos niños. El educador, la educadora llega con la presión a lo mejor familiar, que tiene que cuidarse en la familia, que tiene que cuidarse en el trayecto, en autobús o en el carro de él, pero al final tiene que cuidarse en el trayecto. Llega al aula y se encuentra 20 o 25 chiquitos. Y si es un aula de un barrio urbano marginal o rural marginal, se va a encontrar chiquitos que llegan con hambre. Claro. Que llegan con hambre, ¿verdad? O que llegan medio comidos, ¿verdad? Entonces usted llega, ya tiene usted un esquema social deteriorado de un montón de niños, de un montón de niñas, ¿verdad? Y todavía usted los inserta en la dinámica de la pandemia. Don Albino, vea, y usted que maneja tantos temas, a ver si me puede ayudar para entender yo qué es una burbuja. Porque, no sé, en tantos niños de diferentes familias y un maestro o un profesor, ¿cuál es la burbuja? O sea, eso es un burbujón y todos... Amorfo, ¿verdad? Sí, y todos salen... ¿Sí? A convivir y a vivir juntos después de clases. Sí, eso yo no tengo la menor, o sea, no tengo un asidero científico para entender qué es burbuja y qué no, desde el punto de vista, será la convivencia cotidiana, pero si es las 50 personas funcionarias de ANEP, de planta, el equipo matriz que gestiona la ANEP, eso es burbuja, no sé. ¿Ah? Sí, no, pero en su entiendo. casa, cuando llegan, cada uno tiene una realidad distinta, una comunidad con una realidad distinta, ¿y en qué viajan? Un trayecto distinto, en qué viajan, y pum, todos confluimos en el local de la organización y ahí nos convertimos en burbuja. Bueno, sí, efectivamente, en realidad es muy complicado poder entender cuál es la línea gubernamental al respecto de las contradicciones que uno está notando en todos ellos en los últimos días. Alex, ¿Están desesperados? No sabemos. Dime, te escucho. Ok. Listo. Gracias. Vos que manejas tanta estadística, yo ahora veo que dice que los rangos van de 0 a, no sé, 100 años. No sé cuánto. ¿Cuánto de ese rango de 0 a 7, 8, 9, 10 años serán escolares? Y no se dice directamente. Porque antes supuestamente los niños no tenían ningún problema, pero ya yo veo el rango en 0. No, y justamente ahora que hablas vos de eso, de números y de rangos y de estadística, hay estadísticas terribles que en este momento no se manejan justamente por lo delicado que son. Todo esto, este tipo de desesperación que nos está trayendo todo esto, empieza a causar enfermedades que están a la par justamente de esto del COVID. Por ejemplo, la depresión. Eso es y eso conlleva a suicidios. Esas son cosas que no se han manejado bien
se tienen muy de callado, pero usted se imagina la desesperación, por ejemplo, de un profesor que está dando clases presenciales con un montón de chiquillos corriendo por todo lado, que esos niños que muy probablemente son asintomáticos, hacen que el contagio de esta persona los lleve a su casa y a partir de ahí de pronto sucedió algo y la gente empieza a morir y esos son cosas que son números que son completamente grises, que no se manejan. Exactamente. Yo les recomiendo a su educada audiencia un documentito que circuló el fin de semana emitido por la Universidad Estatal a Distancia, por el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo, que lo dirige un prestigioso académico, doctor en Economía, Luis Paulino Vargas Solís. Y trae un término totalmente novedoso para mí. Yo no sabía que existía ese término, pero el documento lo explica. Es decir, la pandemia a esta altura, sin dejar de ser pandemia, se transformó en sindemia. Entonces, él explica el concepto de sindemia, que tiene que ver con todos los fenómenos psicosociales, culturales, asociados a la convivencia de la gente en pandemia, más allá de lo económico. Y entonces lo que tenemos, a mí, en este momento, en el sistema educativo, creo que lo que tenemos es pandemia con el desarrollo de una crisis sindémica también. Claro que sí. Sindémica también. Y eso va a traer más daño. Y eso va a traer más daño, ¿verdad? Más daño va a traer eso, ¿verdad? Más incertidumbre, más dolor en las familias, ¿verdad? Así que el gobierno debería ser contundente, si hay gobierno, no sé, ¿verdad? Debería ser contundente y efectivamente no se abre más una escuela y no se abre más un colegio y no se abre más un kinder, virtualidad y no vengan a plantear como argumento para no hacerlo la famosa brecha digital, ¿verdad? Bueno, ahí está el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINAR. Muchas cámaras, muchas empresas radiofónicas podrían colaborar, ¿verdad? Pero efectivamente estamos en un punto muy delicado. Otra cosa que ha fallado es el perfil socioeconómico y cultural de las personas afectadas de COVID. Nosotros no tenemos ese dato. ¿En qué estratos sociales se ha dado más el COVID? ¿De qué barriadas proceden las personas internadas? ¿Verdad? Hay personas internadas de COVID en hospitales privados y está oculto eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay una serie de datos inmensos que faltan, que efectivamente no nos permiten aquilatar, ¿verdad?, lo que significa esta pandemia también en términos económicos. La ministra de Economía dice, es que ya vamos por 2.140.000.000.000 de pesos en la pandemia, dice ella. Carajo, 2 billones es mucho dinero. ¿En qué? En 14 meses. Sí, no, sí, en 14 meses. ¿Me entiende? Sí. Entonces hay precariedad en la información, mucha precariedad en la información y, repito, decisiones antojadizas que parecieran no están coordinadas, ¿verdad? Que pareciera que se reúnen 1 hora o 2 horas antes de la conferencia de prensa a ver qué es lo que van a decir o lo que tienen que decir, porque para mí esto que pasó el fin de semana es realmente patético. Bueno, lo que pasa es que la pandemia nos vino a desnudar en una serie de acontecimientos, digo yo, sociales. Sí. Ahora le echamos la culpa a la pandemia. Claro, la pandemia nos restregó en la cara lo desigual que éramos, ¿verdad? Porque teníamos como la desigualdad escondida debajo del tapete de la sala, ¿verdad? Pero la pandemia vino a demostrarnos el alto nivel de desempleo, el alto nivel de informalidad, el alto endeudamiento de la clase trabajadora, la dimensión de la evasión fiscal y el robo de impuestos, ¿verdad? Es decir, y la pandemia también vino a demostrarnos la insensibilidad de un parlamento, en mi criterio, ¿verdad? El parlamento más antiobrero de los últimos tiempos, muy preocupado por conglomerados y no por el micro, pequeño y mediano, porque la famosa reactivación económica no llegó y no va a llegar. Es cierto. Y además nadie quiere meter el dedo en esa llaga, que eso es lo que pasa, que no hay alguien que realmente tome la batuta y tome la responsabilidad. Y tome la responsabilidad de plantear por qué
abonemos que ha habido un esfuerzo para en el tema de salud, un manejo, abonemos eso. Está bien. Pero en lo económico, eso no se ha dado. Hay un par hay varios mensajes. Les agradecemos mucho que la gente nos esté escribiendo. Por supuesto, hay mensajes de apoyo con respecto a Osvaldo Alvarado y demás. Aquí hay una señora, doña Norma María, que dice que pienso que la señora ministra debe acatar la orden del ministro de Salud. Además de pensar sobre los derechos de los niños adolescentes, debe prevalecer la integridad de estas personas. También nos menciona Norma Argüello. En las aulas, según el aforo, caben de 6 a 11 estudiantes. Se divide el grupo en varios subgrupos. Los estudiantes avanzan muy lentamente. Además, hay que atender las que están quedando atrás. Fernando Fay nos dice, habla sobre el sentido pésame. Muchísimas gracias, dice don Blacky, don Manuel. Lo que entiendo es porque la gente, no entiendo, dice doña Cindy Redondo, que el por qué la gente espera esa directriz. Vea qué interesante. Yo tengo una hija y de forma híbrida trato de que no aumenten los casos entre las semanas y decidí llevar las clases virtuales. No necesita una orden, sino la decisión de un padre de familia. Excelente. Entonces lo que estamos teniendo es, recuerden, en los centros educativos hay vidas humanas, para empezar, ¿verdad? Está el futuro de Costa Rica. Está el futuro de Costa Rica. Está uno de los cuerpos profesionales más importantes de cualquier país, que son sus educadores y sus educadoras. Así es. ¿Verdad? Muy agredidos económicamente por la presente administración, porque eso está claro. Agredidos económicamente. ¿Verdad? Tenemos entonces, además, ¿cuántos de esos niños, cuántas de esas niñas, cuántos de esos adolescentes están llegando a los centros educativos golpeados por la crisis económica y social que ya había antes de la pandemia y que la pandemia agudizó? ¿Verdad? Muy bien dicho. Sí. Es decir, efectivamente tenés un drama social en el aula. Tenés un drama y hay que comprender el papel del educador, de la educadora, con 20 niños o 20 niñas o de ambos, pero todos traen una realidad socioeconómica que podía ser una antes de la pandemia y otra después de la pandemia. Nunca como antes, creo yo, se ha diferenciado las clases en Costa Rica con la llegada de la pandemia, ¿verdad? Desde el punto de vista que un diputado en un Twitter raja que yo me fui a vacunar al exterior. Sí, que y de mi plata pagué el viaje. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Eso es una insensibilidad tan grande en estos momentos, un irrespeto a la dignidad humana, ¿verdad? Y además una asunción de culpa de que ese edificio legislativo, el búnker, que vino a embellecer la... Sí. A embellecer la ciudad. Sí, claro. De ahí, eso era una cueva de COVID. Y ahora, un dato que me acaban de decir, que al menos 45 personas podrían estar infectadas en ese parlamento. Pero lo quieren abrir el miércoles. Como de lugar. Don Albino, acá pusieron un comentario. Nunca he estado a favor de Albino, pero es el único que está hablando ahorita a favor de la clase trabajadora. Y posterior a ese comentario dice Albino presidente. Aquí a varios les han dicho presidente, ¿verdad? Sí. No, nosotros hacemos una labor social, yo lo he dicho. Somos la cara de un extraordinario equipo, ¿verdad? Que está todos los días con uno en la gestión del día a día, y efectivamente de ahí representamos una organización que se ha preocupado por estudiar, ¿verdad? Por estudiar. De nosotros, los grandes, entre comillas, grandes medios solo venden, ¿verdad? Que vos sos un bochinchero y no sé qué y no sé cuánto. Sí, claro. Y por eso hay que enjuiciarte, como lo van a llevar a un juicio. Sí. Pero efectivamente hace tiempo tenemos criterio de muchas cosas que están mal en este país, ¿verdad? Que se sabe que están mal en este país. Don Albino, pero yo lo veo como nervioso usted con ese juicio, ¿no? No, hombre, todo lo contrario. Más bien estoy feliz de que se dé. Claro que sí. No ve que y esto, primero creo que va a tomar un cierto relieve internacional muy importante, ¿verdad? Va a tomar. Segundo, desde que se supo lo del juicio, no cesan de llegarle a uno mensajes de solidaridad, y eso es muy alentador,
muy alentador. Y tercero, de ahí estamos del lado correcto de los derechos humanos, porque la ANEP se inspira en 3 cosas realmente sumamente importantes para la vida en este momento, que es la justicia social, el humanismo, dentro del cual el humanismo cristiano tiene un gran peso, y los derechos humanos. Por esa senda vamos nosotros en este momento. ¿Hay un resurgimiento del sindicalismo con las declaraciones de Biden? Es una internacionalmente. es una oportunidad. Biden está diciendo que los sindicatos construyeron la clase media en Estados Unidos. Biden está diciendo que hay que aprobar la ley que prohíbe al empresario despedir al sindicalista. Esa ley ya está en Costa Rica gracias a una lucha de la ANEP. Biden está diciendo que llegó la hora de arreglar el problema tributario, ¿verdad? Que en el primer año de pandemia los multimillonarios de Estados Unidos, los más grandes, lograron $650 mil millones. En eso crecieron sus fortunas. ¿Verdad? Entonces, ahora aquí alguna gente va a decir que Biden o se hizo sindicalista, o se hizo comunista, o se hizo anarquista, lo que usted quiera. Sí, pero está tomando... Pero está hablando de cosas relevantes, ¿verdad? Que nadie quiere hablar. Que nadie quiere hablar, porque efectivamente el tema superestructural es la desigualdad. Y la pandemia lo demuestra. Es decir, hay unos que van a poder ir a vacunarse afuera, ya lo demostró Pablo Heriberto Abarca, que además es multimillonario el tipo, ¿verdad? Y otros que en las barriadas pobres, los que viajan en bus todos los días, no van a poder ir. Entonces, bueno, si Carlos Alvarado dice que ahora hay 7 millones de vacunas, no sé, esperemos que no sea demasiado tarde, pero efectivamente falta la otra parte. Es que aquí falta la otra parte es la política económica para la pandemia. Esa no se dio. Perdón, pero para entender, llegan las vacunas y está el elemento humano necesario para poder vacunar rápido. Bueno, es una buena pregunta. O los hospitales y clínicas privadas deberían... ¿Verdad? Sí, es una buena pregunta, ¿verdad? La Ley General de Salud faculta a los gobiernos para que en caso de una emergencia de este calibre le digan a ciertas clínicas privadas, lo siento, vengan para acá, voy a ocuparlas, la vida humana es lo primero, sin plata de por medio, por un problema de salud. Y bueno, y usted convierte las clínicas privadas también en centros de vacunación. ¿Cuánto sabrá eso la gente? Es que ¿Vos lo sabías? Es que aquí el problema que yo veo es que estamos viviendo momentos extraordinarios. Esto nunca se había dado. Momentos extraordinarios. Entonces, vea, momentos extraordinarios, perdóneme. Sí. Momentos extraordinarios. Me estoy quedando sin plata, dice el gobierno. Pero aquí, a unas cuadras de aquí, todos los días viven desesperados porque hay que reunir los 7 mil millones diarios del pago de intereses. Ese es un ministro de Hacienda en este país, en este momento, que vive nada más preocupado por los accionistas o los inversionistas. Imagínense 7 mil millones diarios en este momento en una comunidad hundida por el desempleo. Que es cuestión, insisto, de ponernos de acuerdo. Es ponernos de acuerdo. Que eso es otra cosa, como decía ahora Manuel, que la gente también no sabe. Creo que son como unos 32 mil, 33 mil millones de dólares, lo que representa la deuda política interna y externa, ¿verdad? Sí, las dos mezcladas. Sí. Pero de eso como el 90% es interna. Es interna. Yo pienso que... Es interna y dentro del mismo sector público. Correcto. ¿Verdad? Entonces... Porque como al IN le ha sobrado plata... Que es absurdo. ¿verdad? Al IN le ha sobrado plata, por dicha todavía es propiedad nacional, al IN le ha sobrado mucha plata. Entonces el IN lo que ha hecho es colocarla en bonos de Hacienda. ¿Por qué? Porque a Hacienda le falta plata porque nunca cobró lo que tenía que pagar. Lo que tenía que cobrar. Nunca lo cobró. Correcto. Entonces a Hacienda se le hizo un gigantesco hueco. Sí, señor. Se le hizo un hueco, pero esto es de años, ¿verdad? De liberación, la unidad y el PAC, ¿verdad? Se le hizo un hueco y entonces Hacienda lo que hacía era, mira, INS, mandame 100 mil millones. Aquí están los bonos. Y el IN le mandaba 100 mil millones. Y empezamos. Bueno, las pensiones de los maestros, si no se pellizcan los maestros, están casi todas en bonos. ¿Verdad? Si no hay una decisión para arreglar este problema fiscal estructural,
que pasa por otro sistema tributario, como está diciendo Biden en Estados Unidos, y yo creo que los maestros van a ver esos fondos de pensiones quebrar, ¿verdad? Sí, es otra burbuja que se está haciendo. Otra burbuja. Entonces vos tenés una pandemia manejada con una política económica fundamentalista, que llamo yo, equivocada, ¿verdad? Donde se pone primero, en salud pusimos a la persona en primer lugar, digamos que antes de la economía, para abonar algo bueno, lo que se ha hecho. Pero en materia fiscal, la persona sigue siendo, no cuenta. Lo que cuenta es las cifras. Y estamos mal. Estamos mal porque no se ha hecho el equilibrio necesario. El equilibrio necesario para poder manejar eso. Yo le debo a usted 5,000 pesos y usted me está cobrando por semana a mí 250 de intereses por los 5,000. Y pues yo le puedo decir a usted, vea, en las próximas 4 semanas no le voy a pagar los 250, ¿entiende? Que tengo una necesidad en la casa. Conversamos, ¿verdad? Sí, claro. Los 5,000 los tiene seguro, yo se los voy a devolver. Está bien. Pero estos 250 durante las próximas 4 semanas no se los voy a pagar. Deme chance que mejore la economía, que el hermano ahí. ¿Cómo nos ha faltado mi casa eso? vive un vivazo que no contribuye, ¿verdad? ¿Cómo nos vive ha un faltado vivazo eso? que le va muy bien, ¿verdad? Y no contribuye. Y los demás que ganamos poquito, los que hemos sostenido la casa, y ya no da para que los que ganamos poquito sosteniendo la casa de la plata, porque el vivazo nunca nadie le ha querido poner en control. Correcto. Entonces lo que hemos hecho es pedir prestado. Me encanta como país. Me encanta como lo explicó, porque en veces hablamos mucho tecnicismo, muchas cosas, y hay que hablar las cosas como son. Así de sencillas. Bueno, yo hasta ahora me doy cuenta que está endeudado con el hombre, pero deben suspenderse las clases presenciales e ir a la parte virtual. Totalmente, de manera contundente. Eso tiene que hacerse de inmediato, ¿verdad? No es suspender el curso lectivo. No, virtual. Es continuar el curso lectivo por otra modalidad. Correcto. Porque son momentos extraordinarios. Son momentos difíciles, y en realidad están muriendo educadores. Por eso es muy importante saber, aparte el dolor de las familias que pierden un ser querido, y aprovecho para solidarizarme con la familia de don Orlando, extraordinario caballero, ¿verdad? De esos que Bertolt Brecht decía, los imprescindibles, ¿verdad? Gracias. Sería muy importante poder conocer los datos de los nombres nunca nos interesan, las ocupaciones de las personas que están muriendo, y de dónde proceden. ¿Verdad? ¿Cuándo tienen que suspenderse las clases? Ya. Ellos lo pueden hacer presencial, ¿Ya? Sí, las clases presenciales, correcto. Ya hicieron una chambonada hoy con esa circular, ya hicieron una chambonada. La ministra hizo una chambonada y le mandó a decir a cada director, usted es director de un colegio y usted de otro, vea cómo resuelve usted. Sí. Pero tiene línea para hacerlo. Correcto. En un caos. Están a la libre. Un caos, eso va a ser un caos. Me lavo las manos y cada uno decide qué hacer. Si usted es cuadrado en su visión de mundo, y usted es más flexible a lo sensible, a lo mejor toman decisiones distintas, ¿verdad? Y dos carajillos que viven en el mismo barrio, ¿verdad? Uno va al colegio tal y el otro al colegio tal. No, mira, a mí no, ya me mandaron ahí a la virtualidad, ahí compo una choza, entonces yo ahí voy a hacerla. Y el otro tiene que seguir yendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este desorden? Que nos expliquen cómo se va a manejar esta, y la responsabilidad que le tiran a los directores. O sea, lo que hizo la ministra es, si sigue creciendo el COVID en los colegios y en las escuelas, yo no soy responsable. Es culpa del director. Es culpa del director. Correcto, eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Así es. Aparte de la parte de socialización, ¿hay algún dato exacto de por qué se vuelve a clases presenciales y no seguir como estaban anteriormente? Bueno, en realidad es un misterio, yo no sé, yo creo que piensan ellos en, el tema de la socialización. Pero aparte de eso... Aparte de eso, no conozco otros argumentos. No hay datos. Yo no sé, si los hay, no los tengo ahorita. Sí, entregaron computadoras en diferentes lugares para que pudieran conectarse. Sí, pero está creciendo la brecha digital. Por eso digamos, no es mal. Que nos digan que es que como la brecha digital creció, no se puede hacer totalmente virtual. No es cierto, porque ahí está la radio que lo puede sustituir.
por ejemplo. Sinar. Sinar lo puede sustituir, ¿verdad? Sí, yo Y creo lo que queremos es salvar vidas, no arriesgar vidas. Creo que al final va a haber que tener que ser una decisión que los padres de familia tomen, en el sentido de que, como usted bien lo dice, no es suspender las clases, no se trata de esto, es cambiar porque estamos en momentos extraordinarios. Entonces, el padre de familia puede determinar si envía directamente a su hijo o no, y porque simplemente es haciendo una manifestación de que lo que usted quiere hacer es que hacer un cambio a la virtualidad. Entonces es una decisión que si la ministra no la quiere tomar o le va a poner eso a un director, yo pienso que tal vez como padre de familia, porque yo lo soy y así tomamos la decisión en nuestra casa de que nuestro hijo no asistiera de manera presencial más a la clase, porque justamente podía traernos a nosotros. Yo soy una persona con diabetes y muy probablemente una situación de estas con el COVID, probablemente yo no la logre sobrevivir. Entonces justamente para reducir el riesgo de esto, mi hijo está haciendo la parte digamos, el Ministerio de Educación cree que cada centro educativo está de verdad, en una burbuja de cristal muy sólida. Y los centros educativos no son eso. ¿Ah? Como lo explicamos ahorita, en un centro educativo llegan realidades socioeconómicas y culturales diferentes a ese centro educativo. Don Albino, ¿y los sindicatos de educadores piensan tomar alguna decisión? Bueno, yo no puedo hablar por lo que están pensando. Ellos sí han sido contundentes en eso, en que el curso lectivo tiene que pasar a otra fase, que no es la presencial. Pero no les han dado bola, ¿verdad? No les han dado pelota, pese a que algunos de ellos han tenido muchísima cercanía con Alvarado, ¿verdad? Pero Alvarado es un señor en el que no se puede confiar, ¿verdad? Porque tiene una característica de apuñalar por la espalda, sino que lo diga la gente del movimiento Diversidad, que creyeron en él, y resulta que Alvarado se fue a negociar con los religiosos, entre comillas, de la asamblea, la famosa cláusula de objeción de conciencia, ¿verdad? Eso es muy delicado, y donde yo he leído es delicadísimo lo que él hizo, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, por lo menos han escrito posiciones muy contundentes al respecto, que nosotros valoramos. ¿Qué más, don Fernando? No, yo sigo estando preocupado de que nos estemos tirando la bola, y que la señora ministra, con todo el respeto, de verdad que me parece, con esta documento que envió de darle la responsabilidad ahora a los directores, me parece, digamos, triste, porque eso es a lo Poncio Pilatos de lavarse las manos. Yo creo que igual a los directores yo los insto a tomar decisiones. Hay una diversidad enorme de personas que llegan a los centros educativos y al final quitamos aforo, medimos el aforo en los cines, en un restaurante, en un hotel, y en los colegios y escuelas no pasa absolutamente nada, como que todo entran ahí, inmediatamente todo se vuelve esterilizado. Yo pienso que si ellos no son capaces de tomar la decisión, nosotros como padres de familia tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Algo importante, caballeros, estamos a 2 minutos ya de terminar el programa. Decirlo a la luz pública, Actualidad 506 tiene amigos que vienen y hablan con su verdad. No estamos a favor de nadie. Aquí han habido personas que yo a título personal no hablo de Actualidad 506, tal vez no comparto su ideología o pensamiento, pero habla de frente y habla con datos. Consideramos que don Albino Vargas ya es un amigo de Actualidad 506. Es un verdadero honor, sí. Muchas gracias. Lo conocimos y el contacto fue nuestro hermano Osvaldo Alvarado. Hoy queremos seguir el legado. Agradecemos públicamente a Radio Fides, a Jason y a todo su equipo que nos han extendido la mano, que han compartido, y lo hemos visto, el dolor de la pérdida de un amigo, de un gran profesional y de un hermano como es nuestro hermano Osvaldo Alvarado Umaña. Yo espero que usted que está en casa, en su oficina, nos dé la oportunidad de poder llegar ahí, porque con eso todos estamos aprendiendo, nos hacemos mejores seres humanos, mejores profesionales,
y esto lo estamos haciendo juntos desde hace ya más de 2 años. Osvaldo hubiera querido que nosotros siguiéramos. De hecho, teníamos varios planes y vamos a continuar con ellos de transformación para hacer esto todavía más interesante para usted, trayendo gente tan interesante como don Albino, que una vez más nos habla siempre con la verdad. En veces incomoda a mucha gente, por supuesto que sí. Eso no, el hablarle a lo que la gente quiere oír, siempre no es lo más bonito. Pero yo le agradezco que haya venido hoy acá y con la valentía siempre nos haya acompañado. No, muchísimas gracias, de verdad, el honor es para nosotros. Siempre recordaremos a don Osvaldo. Estuvo muy cercano a muchas seccionales de ANEP. Sé del llanto de 2 compañeros, un compañero y una compañera en la seccional de ANEP en AIA, que lo tuvieron con mucha cercanía profesionalmente y además la sensibilidad que él mostraba. Y volviendo al tema que nos trajo, es muy importante que quede claro que nada sustituye al docente en el aula. ¿Verdad? Eso es muy importante. Estamos en una situación, como usted lo dijo, de excepción, extraordinaria, digamos una rareza en el lenguaje popular. Estamos completamente de acuerdo. Maestro-alumno, maestra-alumna es insustituible. Agradecerles como siempre la sintonía. Si Dios así lo quiere, nos permite el don de la vida y la salud, estaremos por aquí nuevamente el próximo lunes en vivo a las 4 de la tarde por Radio Fides y TV San José. Gracias por abrir las puertas de su casa por el medio que sea y hoy de su corazón. Ha sido un día ayer y hoy ha sido un día difícil. Se nos va un gran ser humano y que no sea un boom de un momento. Fue una persona de grandes valores y grandes sentimientos. No lo olviden, porque él nunca olvidaba a nadie de los que consideraba gente cercana. Siempre había alguien dispuesto, o él estaba dispuesto para ayudar, inclusive estando él perjudicado en varias situaciones. Un abrazo al cieloso. En Actualidad 506 analizamos la información de su interés y la transformamos en una herramienta para el cambio. Le invitamos a que sintonice Actualidad 506 cada lunes a las 4 de la tarde a través de Radio Fides 93.1 FM y San José TV.